Hola, en esta ocasión le hablaremos sobre instalación de sistemas operativos. Consideraciones previas para la instalación de sistemas operativos. Antes de proceder a la instalación de un sistema operativo deben tenerse en cuenta los requisitos hardware mínimos exigidos por el sistema operativo. Generalmente, todos los sistemas operativos, en todas sus versiones, ofrecen información acerca de las características hardware mínimas que debe cumplir el equipo en el que se va a instalar. Ahora bien, a continuación los conceptos básicos para la instalación de sistemas operativos. Advar el hardware, equipo o soporte físico en informática se refiere a las partes físicas, tangibles, de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos y electromecánicos. Partición. Una partición es una unidad lógica de almacenamiento, usada para dividir un disco duro físico en varias partes, como si se tratase de múltiples discos. De esta manera cada partición puede usar sistemas de archivos diferentes. Estos sistemas de archivos son el formato en el cual se almacena la información, y el computador los usa para controlar cómo se almacenan e identifican los datos para su uso. Memoria. Antes de proceder a la instalación de un sistema operativo deben tenerse en cuenta los requisitos hardware mínimos exigidos por el sistema operativo. Generalmente, todos los sistemas operativos, en todas sus versiones, ofrecen información acerca de las características hardware mínimas que debe cumplir el equipo en el que se va a instalar. Medios de instalación de sistemas operativos. Una instalación limpia se realiza en un sistema nuevo o donde no exista ruta de actualización entre el SO actual y el que se está instalando. Elimina todos los datos de la partición donde se instala el SO y exige que se vuelva a instalar el software de aplicación. Actualización. Si se conserva la misma plataforma de SO, por lo general es posible realizar una actualización. Arranque múltiple. Se puede instalar más de un SO en una computadora para crear un sistema de arranque múltiple. Cada SO tiene su propia partición y puede tener sus propios archivos y sus propias opciones de configuración. Virtualización. La virtualización es una técnica que se suele implementar en servidores. Permite ejecutar varias copias de un mismo SO en el mismo grupo de hardware, lo cual crea varias máquinas virtuales. Nomenclatura de discos y particiones. En Windows las unidades se identifican con letras, por ejemplo, primer disco duro, ID, SCSI o SATA, C, primera partición del primer disco duro ID, D, segunda partición del primer disco duro ID, segundo disco duro, ID o SCSI o SATA, E, primera partición del segundo disco duro ID, F. Segunda partición del segundo disco duro ID. En Linux se representan de la siguiente manera: DA, primer disco duro ID. DA1, primera partición del primer disco duro ID. DA2, segunda partición del primer disco duro ID. DA5, primera partición lógica de una partición extendida del primer disco duro ID. HDB, segundo disco duro ID. HDB1, primera partición del segundo disco duro ID. HDB2, segunda partición del segundo disco duro ID. HDB5, primera partición lógica de una partición extendida del segundo disco duro ID, discos SCSI o SATA. SDIA, primer disco duro SCSI, SDIA1, primera partición del primer disco SCSI. SDIA2, segunda partición del primer disco SCSI. SDIA5, primera partición lógica del primer disco duro SCSI. Configuración de la BIOS. Para especificar la secuencia de arranque, inicie la computadora y presione ESC, F1, F2, F8 o F10, dependiendo del fabricante del BIOS. Pruebe todos si es necesario, varias veces durante la pantalla de inicio inicial. Puede aparecer un menú. Elija para entrar en la configuración del BIOS. Aparecerá la página de utilidad de configuración del BIOS. Utilice las teclas de flecha para seleccionar la ficha boot. Los dispositivos del sistema aparecen en orden de prioridad. Para que el CD/DVD, el USB o la red sea la prioridad de secuencia de arranque más alta, mueva dicho dispositivo a la primera posición de la lista. Guarde y salga de la utilidad de configuración del BIOS. La computadora se reiniciará e iniciará su proceso de arranque mirando primero el dispositivo que le dio la máxima prioridad, lo que le permite instalar el software Labdo. Por último hablaremos de la interfaz de los sistemas operativos. La interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI, es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz.